tal? Buenos días, mi nombre es Eduardo Ponce y hoy les voy a hablar de derechos reales de garantía sobre bienes muebles. Hoy abordaremos un tema que ha cobrado cada vez más relevancia en el ámbito del derecho internacional privado, las garantías reales sobre bienes muebles, en especial la evolución del derecho de prenda en el contexto internacional. Tradicionalmente el derecho de prenda fue analizado desde una perspectiva interna, sin embargo, con el crecimiento del comercio global, ese tipo de garantías ha adquirido un papel crucial. Las empresas, tanto como productoras como importadoras, se enfrentan grandes retos para acceder a financiamientos competitivos en sus mercados locales, debido a restricciones de crédito y tasas elevadas. Por ello surge la necesidad de contar con un sistema de garantías moderno, ágil y seguro, que permita respaldar estos financiamientos de manera eficaz a nivel internacional. Nuestro primer tema será la complejidad de la regulación tradicional. Este es el principal obstáculo que encontramos, es que la regulación tradicional se enfoca en bienes materiales con poca movilidad, como inmuebles, lo cual no es compatible con la dinámica del comercio internacional actual. Hoy día se requiere flexibilidad para tratar garantías sobre bienes inmateriales y sin necesidad de deposición. Pensemos, por ejemplo, en mercancías, propiedad industrial o títulos de valor, que deben transmitirse con rapidez y seguridad y bajo foro jurídico adecuado. Después, tenemos la importancia de la armonización normativa. Para garantizar eficacia en este tipo de operaciones, lo más adecuado es avanzar hacia la uniformidad de los sistemas jurídicos internacionales. En el caso de México, esta necesidad se intensifica por su cercanía económica con Estados Unidos, uno de sus principales socios comerciales. Debido a esta relación, existe la armonía entre los negocios y las comercializaciones de México y más que otros países que también tienen relación con Estados Unidos. Con esto puedo representar como un buen ejemplo el valor que es tener la transmisión de bienes y servicios entre países, haciendo esto una armonía normativa. Aquí tenemos, por ejemplo, las garantías tradicionales como la hipoteca y la prenda. La hipoteca, según el artículo 2893 del Código Civil Federal, la hipoteca es una garantía real que no implica la entrega del bien acreedor. En el ámbito internacional, esto genera una separación entre la ley aplicable al bien y a la ley aplicable al contrato. Por ejemplo, un bien inmueble ubicado en México estará regulado por la ley mexicana, aunque el contrato que dio origen a la hipoteca se haya celebrado en el extranjero. Aún así, si cumple con las formalidades mexicanas, esta hipoteca puede ser válida y ejecutable aquí mismo en México. Después, tenemos la prenda. La prenda, según el artículo 2856 del mismo código, implica la entrega del bien acreedor. Esto representa un gran reto para operaciones internacionales, ya que en el comercio global es inviable entregar físicamente cada bien. Se hace necesaria una regulación que permita la prenda sin posesión. Otro problema es la movilidad del bien mueble, lo que provoca conflictos de ley al trasladarse de una jurisdicción a otra. Aunque México reconoce derechos constituidos en el extranjero, esto depende de que sean compatibles con la legislación nacional o incluso la local. La evolución contemporánea de la prenda sin deposición. La verdadera innovación legislativa en México se da con la reforma del 2003, que introdujo la figura de la prenda sin transmisión de posesión en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. En esta modalidad, el deudor conserva la posesión del bien mueble, pero el acreedor tiene un derecho real inscrito que lo protege en caso de incumplimiento. Esta figura permite incluir bienes genéricos, bienes futuros e incluso lotes en rotación, algo fundamental para las operaciones comerciales dinámicas. Con esto podemos empezar a hablar sobre unos retos actuales, como el registro, que aquí sería: la prenda sin posesión solo surte efectos contra terceros a partir de su inscripción en el registro correspondiente. Esto puede complicarse si el contrato se firmó cuando los bienes aún no estaban en México. Después podemos tener el siguiente problema, que es la preferencia del acreedor. El acreedor tendrá preferencia absoluta, salvo el caso de créditos laborales, según el artículo 377.
Obviamente esto puede afectar bastante en los juicios y en la litigada para darle un bias equivocado al acreedor. Pues tenemos la ejecución. Uno de los puntos más sensibles es la ejecución judicial. Muchos acreedores internacionales desconfían del sistema judicial mexicano por su lentitud, lo que desincentiva el financiamiento o eleva los costos del crédito de forma no competitiva. Todo esto con la intención de formar nuevos instrumentos internacionales sobre garantías mobiliarias y cesión de créditos en el derecho internacional privado. Ya con esto en mente, podemos empezar a hablar sobre los tres importantes instrumentos internacionales en el ámbito del derecho internacional privado que tienen un profundo impacto en el crédito y comercio transnacional. Como primero, tenemos la Convención de Naciones Unidas sobre la cesión de créditos en el comercio internacional. Esta convención regula la cesión de créditos internacionales y la cesión internacional de créditos. Esta convención regula la cesión de créditos y cesión internacional de créditos. El carácter internacional se determina si el cedente está situado en estado contratante y el cesionario en otro distinto. Este punto de conexión es esencial para definir la aplicabilidad del tratado. La cesión de crédito se define como la transferencia consensual del derecho a recibir una suma de dinero derivada de un contrato. Esta transferencia puede ser total, parcial, incluso una fracción indivisa del derecho en términos prácticos. Se trata de un acuerdo en el que un cedente cede a un cesionario los derechos que tienen frente a un deudor. Lo relevante para esto de la Convención es que establece reglas uniformes para operaciones de crédito en el plano internacional, lo cual disminuye los riesgos para los acreedores y por ende facilita mejores condiciones de financiamiento. Esto beneficia, por ejemplo, a los productores mexicanos que importan materia prima o servicios desde el extranjero, permitiéndoles acceder a créditos más asequibles y seguros. Entre los elementos más destacados están la autonomía de las partes para excluir o aplicar parcialmente la Convención, la promoción de uso de la transmisión electrónica de datos de operaciones crediticias, la inclusión de disposiciones claras sobre los derechos y deberes del cesionario y deudor, establecer reglas para limitar contractualmente las cesiones, promoviendo prácticas aceptadas internacionalmente, y se reconoce como la necesidad de los créditos sean preferentes, brindando mayor seguridad al acreedor sobre su recuperación. También para agregar, además, se excluyen ciertas operaciones dado a que se implementan reglas de prelación de pagos particularmente útiles cuando hay múltiples acreedores, como las bursatilis o aquellas reguladas de forma específica y cuando las cesiones tienen efectos sobre bienes inmuebles, dado al principio del ex rei citae, es decir, la ley del lugar donde se encuentra el bien. Como siguiente, tenemos la Ley Modelo Interamericana sobre Garantías Mobiliarias. Esta ley tiene por objetivo crear un sistema moderno, eficaz y uniforme para el uso de garantías mobiliarias en América Latina. Es flexible en su aplicación, permitiendo que los estados limiten sus alcances a ciertas garantías, lo que facilitó su aceptación, aunque sacrificando en parte la uniformidad. Uno de los pilares de la creación de esto es el registro único y electrónico de garantías mobiliarias. Este registro tiene dos funciones clave. Primero, permitir al futuro acreedor evaluar el riesgo del deudor mediante los datos registrados y ofrecer un sistema accesible y público fundamental para dar certeza y reducir el sobrecrédito. La ley reconoce la posibilidad de garantizar las obligaciones presentes o futuras sobre bienes corporales o incorpóreos, presentes o futuros, siempre que puedan valorarse pecuniariamente. También destaca su enfoque en el sistema de prioridad, permitiendo que el acreedor pueda recuperar su crédito con el producto de los bienes grabados. Este principio de prioridad no es ajeno al sistema jurídico mexicano. De hecho, la doctrina mercantil italiana influyó profundamente en México, particularmente con autores como Rocco o Paccioni, quienes ya discutían desde principios del siglo XX el concepto del derecho de crédito como un valor patrimonial que debe ser protegido y realizado eficazmente. Listo. Como tercera, tenemos el proyecto de guía legislativa en la ONU sobre operaciones garantizadas.
Este proyecto busca unificar el régimen jurídico de las garantías con y sin desplazamiento de posesión para evitar distorsiones y fomentar el crédito. Retoma y completa las disposiciones de la Ley Modelo Interamericana y abarca bienes corporales, derechos de cobro, propiedad intelectual y más, aunque excluye valores bursátiles. Las opciones se plantean sobre la transferencia de titularidad. La primera permite una cesión completa de los derechos del acreedor con efectos claros y preferentes. La segunda, más limitada, permite la transferencia solo con efectos de garantía, más restrictiva para el acreedor. Uno de los grandes aportes de esta guía es su propuesta de un régimen global e integrado de garantías cuya ejecución debe ser rápida, eficaz y de bajo costo. También enfatizada la importancia de evitar un sobreendeudamiento, permitiendo que el registro informe del nivel de endeudamiento del deudor. También protege derechos del deudor sin afectar al acreedor, con las reglas que establece para el cumplimiento, recuperación y remate de los bienes. Esta guía también pone énfasis en el papel de las reglas de conflicto de leyes, no solo para definir la ley aplicable de las garantías, sino también para activos como depósitos bancarios, cartas de crédito, inventarios y derechos por cobrar, lo cual es clave para el funcionamiento eficaz del sistema. En conclusión, la evolución del derecho de prenda, y en especial la prenda sin disposición, responde a una necesidad del comercio internacional por contar con mecanismos más modernos y eficaces. Sin embargo, aún enfrentamos desafíos importantes en materia de registro, conflicto de leyes y procedimientos judiciales que deberán ser atendidos para garantizar un sistema de garantías realmente funcional y atractivo para inversionistas y acreedores internacionales. Por adelante, los tres instrumentos que comenté reflejan un esfuerzo internacional coordinado por mejorar el acceso al crédito, reducir los riesgos y aumentar la certeza jurídica. La participación activa de México en estos procesos va a ser clave no solo para la modernización de su legislación, sino para su integración eficaz al comercio internacional. Muchas gracias, mi nombre es Gerardo Ponce, espero que haya ayudado. Gracias por su atención.